Muy buenos días a todas y todos. Sean muy cordialmente bienvenidos a este último día de la Jornada de Ciencia Política 2023 en su segunda edición. Este es nuestro último día de jornadas que iniciamos desde el mes de junio y pues bueno, vamos a cerrar con muy buenas mesas este día. Y pues bien, esta mesa, que es la mesa número 18, que se titula el poder legislativo y la representación política en México. Quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Marta Singer, a la doctora Adriana Báez Carlos y por supuesto al doctor Víctor Alarcón Holguín. Asimismo, también la bienvenida a la doctora Erika Granados Aguilar, coordinadora de la licenciatura en Ciencia Política y coordinadora general de nuestro jornada de Ciencia Política. Pues bien, sin más preámbulo, voy a dar paso a la presentación de la doctora Marta Singer. Su presentación se titula Representación Política. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Marta Singer. Ella es doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España. Dentro de sus publicaciones se encuentran Movimiento Indígena en México, Democracia y Participación Política Indígena, Participación Política y Derecho a la Diferencia, Representación Política y Movimiento Indígena, una aproximación, la sucesión presidencial, cambio y continuidades. Doctora, sea usted muy bienvenida, hasta por 25 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Omar, por la presentación y también, por supuesto, agradezco a Erika Granados, la doctora Granados, por la iniciativa de estas jornadas y la invitación que me hizo favor de hacerme para participar en ellas. Es un evento que, pues al haber estado aconteciendo de manera virtual, nos permite no solamente estar aquí y ahora, sino pues quizá que la audiencia pueda participar en el futuro escuchando estas mesas que sin lugar a dudas son muy importantes y han tocado temas de extrema relevancia para el acontecer político en nuestro país, en México y por supuesto más allá de nuestras fronteras. Me da mucho gusto compartir la mesa con la doctora Adriana Báez. Hace mucho tiempo que nos conocemos, hemos trabajado juntas durante mucho tiempo, lo mismo que con el doctor Víctor Alarcón Holguín, a quien nos une una larguísima, larguísima, intensa relación. Muchas gracias a Fabiola por el esfuerzo que desde la Cátedra Madero se hace para este evento, lo mismo que a Janet Silva y a Samaria Aquino, a todos, todas muchas gracias y sobre todo a quienes nos escuchen hoy y en el futuro. Yo denominé mi presentación así en grande, representación política, porque aunque sé que vamos a hablar del poder legislativo y la representación política en México, y lo más probable es que lo aterricemos a el presente, es muy importante, creo yo, enfatizar qué significa la representación política y por qué debemos de ser muy cautos, muy cautas, muy cautes, cuidadosos en dimensionar la representación política como un derecho ciudadano en las democracias que va más allá a el simple acto de estar pendientes del acontecer en el poder legislativo. Estamos acostumbrados a que, como ciudadanía, a que sea la clase política la que se arrogue el derecho de hacer política y estamos peor acostumbrados a escuchar que los políticos no son ciudadanos, ¿no? Ahora tenemos una disputa por la presidencia de la República entre quien dice ser ciudadana porque no milita en un partido, dice que no milita en un partido, y personas que participan o han participado de un gobierno en curso y que por lo tanto son tildados de políticos, mientras que otras personas que van a competir por el mismo cargo,
pues a pesar de haber colaborado con los partidos políticos de cerca y de manera, pues como funcionarios públicos, se sienten lejos de esas organizaciones. Es muy curioso que estemos acostumbrados a pensar que los partidos políticos son un mal necesario. Seguimos pensando, igual que en el origen de la palabra, que los partidos son algo detestable, algo nocivo y que ni modo los tenemos que tener en nuestro entorno. Nadie quiere identificarse con ellos o muy pocas personas y quienes van a competir por la presidencia en México en el 2024, me refiero en particular a Xóchitl Gálvez, ella se ha empeñado en estos días que lleva recientes de su campaña en decir que ella no es miembro de un partido, no se identifica con los partidos, ella es ciudadana y el proceso que están haciendo en el Frente Amplio que han elaborado los partidos para decidir quién va a ser su candidatura, quién va a ocupar la candidatura, no quieren que esas personas se identifiquen como miembros de sus partidos. Es realmente grotesco lo que estamos viviendo en el siglo XXI en una situación política que aspira a ser una democracia, que significa que todos tenemos derecho de hacer política, que todos somos políticas, políticos y que la afiliación a un partido político no nos hace más que fortalecer o nos debiera hacer fortalecer nuestra participación en este ejercicio. Pero nadie queremos identificarnos con ellos. Ese es un primer problema que tiene el tema de la representación política. ¿Y qué es lo que se va a representar? ¿Quién va a representar? ¿Qué es lo que se va a representar? La noción de representación ha estado relacionada con las instituciones donde los miembros de esas instituciones, y esta es una palabra muy importante, deliberan para decidir acerca de asuntos públicos a nombre de quienes les reconocieron ese derecho. Y es una noción muy, muy antigua que está presente incluso en los estados monárquicos europeos, mucho antes de que existiera el Estado-nación como lo conocemos ahora, mucho antes, por supuesto, de que hubiera democracia, ya había representación, representación incluso de la divinidad. La representación política ligada al gobierno y al ejercicio de la autoridad legítima, como la concibe Weber, es resultado de largos y complejos procesos históricos. En su sentido moderno, la idea de representación está vinculada con la democracia y con los gobiernos representativos. Supone el reconocimiento de libertades y derechos civiles, así como de derechos políticos también. La representación tenemos que entenderla ligada al espacio público. Cuando se habla de democracia representativa, estamos pensando en un proceso que suma el ejercicio de nuestras libertades ciudadanas, nuestras libertades civiles, nuestros derechos privados y públicos, nuestras libertades y derechos políticos. Y esto se expresa en que tenemos sociedades que son complejas y en la actualidad aspiramos a que esta complejidad sea reconocida como una característica de nuestras sociedades, la heterogeneidad, la complejidad, la diversidad de puntos de vista que a veces se encuentran y a veces se alejan, y que esos alejamientos y esos acercamientos dependen sobre todo de las desigualdades con las que las sociedades actuales se constituyen y que no han logrado vencer y durante mucho tiempo hacia el futuro no lo lograrán vencer debido a que están asentadas en un tipo de relaciones económicas y sociales que justamente parten de las desigualdades para poder producir riqueza. Existen múltiples instituciones representativas de esta diversidad social. Significa que como sociedades nos organizamos para identificarnos con nuestros semejantes, nuestros iguales, nuestros parecidos, quienes tienen intereses, aspiraciones o ideas semejantes de diferente manera. Los sindicatos, las asociaciones de diferente naturaleza, las organizaciones
de cualquier tipo, y hasta los movimientos sociales representan intereses. Por supuesto, los partidos políticos que no puse en esta lista son los entes llamados a representar, y no los puse por eso aquí, porque las encuestas de opinión nos muestran que en México y en el mundo entero los partidos políticos no están expresando esos intereses diversos, sino que expresan solamente el interés por el espacio electoral y el interés por llevar candidaturas a el espacio formal del Poder Legislativo, del cual seguramente Adriana y Víctor abundarán más adelante. Junto a las asambleas representativas o los parlamentos, esas otras redes de representación, y hablo de redes, porque estas organizaciones no existen solamente aisladas, sino que se vinculan incluso con los malditos partidos políticos o con esas organizaciones que la sociedad detesta, se unen con ellos para alcanzar objetivos, formando redes de representación que convergen en el espacio de lo público, espacio en donde ocurren los debates de la sociedad consigo misma y entre sí para alcanzar decisiones más o menos duraderas. Es decir, existe una parte de la sociedad, quienes gobiernan, una parte de la sociedad que está llamada a ser representativa del resto, que va a tomar decisiones a nombre de todos y todos, y que esas decisiones pues no son para siempre. Esas decisiones se debaten, se discuten, se apoyan, se rechazan, y desde ahí, desde lo formal y desde lo informal, se moldean para tornarse en instrumentos de derecho y también en instrumentos que la sociedad asume como suyos de largo aliento. Por ejemplo, el acuerdo social de que podemos ver una conferencia en Zoom es un acuerdo que podemos desechar en cualquier instante o podemos conservar y interactuar con esta plataforma a lo largo del tiempo. Nada es para siempre. Eso se les olvida luego a quienes toman las decisiones. Creen que son para siempre. Las múltiples formas de representación, entonces, tienen que ver con la manera como los grupos humanos deciden cohesionarse para luchar por sus ideas, por sus intereses, por sus necesidades, por sus principios, por sus valores. Esta representación, el hecho de que haya unos que hablan a nombre de otros, no solo es resultado de que yo delegue esa capacidad a otros o de que mandate a alguien para que haga algo a nombre mío y pues lo vigile y lo castigue mientras lo hace o no lo hace y le dé y le quite mi mandato conforme a las circunstancias. Menos aún, solamente es resultado de elecciones, es decir, de decidir quién va a hablar a nombre mío o quién va a hablar a nombre de terceras personas o de grupos de personas. Pitkin dice que la representación es hacer presente en algún sentido algo que no está presente literalmente o de hecho. Y menciono a Pitkin porque pues, es una de las autoras más conocidas sobre el tema, pero por supuesto ella solamente está en su libro recogiendo lo que muchísimos autores previos han trabajado a lo largo del tiempo, desde que el Estado moderno comenzó a formarse. Y después de Pitkin existen múltiples autoras y autores que han discutido incluso lo que Pitkin misma alcanzó a ordenar en esta discusión tan grande. Sin embargo, al ser un referente importante, pues acá la vuelvo a mencionar. Esta obviedad de que hacer presente lo que está ausente es representar, es importante recalcarla. Lo mismo, la afirmación de que actuar en interés de los representados o de una manera responsable hacia ellos, pues es la actitud que tienen que tomar los representantes. Esto quiere decir que cuando alguien se convierte en representante de otro, pues no queda como chino libre o como una persona que puede hacer con ese mandato lo que se le dé la gana, sino que aunque quiera hacerlo, ahí están los demás, los que lo mandataron, para quitarle la representación en su momento, aunque tenga que esperar un sexenio, 2 sexenios,
o un trienio que dure el mandato del el legislador o la legisladora, tarde que temprano va a poder quitarle el mandato. Así las leyes sean muy pobres para que la exigencia y la rendición de cuentas se cumpla. Entonces, bueno, la representación no solo son mecanismos de autorización para que otro hable a nombre de la otra persona, o es la capacidad de control de quienes han sido designados para hablar a nombre de otros. Y por supuesto que Pitkin reconoce muchas formas de representación. La representación descriptiva, palabras que menciono para aquellas personas que no están acostumbradas a lidiar con este lenguaje académico, que significan nada más, representar por ser semejante a otro, ¿no? Suplo a uno por ser igual al otro. Una mujer va a ser representante de otra mujer en el sistema de cuotas en México por el solo hecho de físicamente parecer mujer y en su acta de nacimiento ser reconocida del género femenino. Eso no significa ni que sea mujer, ni que piense como mujer, ni que actúe a favor de las mujeres. Solo significa que se identifica formalmente como miembro del género femenino de acuerdo al acta constitutiva de su persona, reconocida como ciudadana en el mundo formal. Esa es la semejanza. La representación formal significa la capacidad de castigar o controlar al que está en representación de otro. Es decir, hacemos un acuerdo, lo declaro el líder de mi sindicato y lo quito y lo pongo a mi conveniencia. Hablando del Poder Legislativo, lo mismo. La representación sustantiva significa qué va a decir esa persona, que actúe a favor de quien se está representando o articule esas demandas a favor de quien se está representando. Por eso los partidos políticos también están obligados, en teoría, a ser representantes de partes de la sociedad, porque deben de llevar esa representación de intereses de quienes están queriendo ser representados. Tenemos también la representación simbólica, que significa suplir al representado identificándolo con ciertos, no solamente en la forma, sino también en el fondo, es decir, identificando con valores, con símbolos, con esa carga simbólica en donde nos identificamos porque efectivamente creemos en esa compartir valores, igualdades o incluso opresiones. Y por eso la cuota de género, la cuota donde mujeres representan a mujeres, cobra un cierto sentido. Es decir, mujeres que están igualmente oprimidas alcanzan a llegar a un espacio en donde otras pues no están y por lo tanto ya se llevan esa carga simbólica en donde se agradece que haya más mujeres en los cargos públicos, aunque esas mujeres no tengan que ver con los intereses de las demás. O incluso hasta se les olvide que están ahí por una cuota ganada por luchas en las calles. Lo mismo, hay una carga simbólica al revés, ¿no? Hombres representando a hombres que al hacerlo están llevando esa carga de opresión o de superioridad frente a las mujeres, por ejemplo. En fin, hay muchas maneras de representar, hay muchos tipos de representación y muchos lugares donde representar. El tema que importa en esta sesión es ¿qué pasa con la representación? La representación en el Congreso de la Unión, en las cámaras, en el Poder Legislativo, en sociedades que dividen el ejercicio del poder en varias ramas, normalmente en los sistemas presidenciales, la rama del Poder Ejecutivo, la del Poder Legislativo y la del Judicial, como la del caso mexicano, aspiran a que la representación política se organice de modo tal que se construyan mayorías que acuerdan cuestiones en donde hay acuerdos frente a otras representaciones de otros grupos que no convergen en esas opiniones, puntos de vista, valores
posiciones políticas, creencias, necesidades y todo lo que esto significa a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pasa con la representación de las minorías? ¿Cómo lograr que las voces de quienes no forman parte de la mayoría también cuenten a la hora de decidir? ¿Cómo evitar ser borrados simplemente por formar parte de una minoría? Cuando se me vaya a acabar el tiempo, me avisan, ya voy a terminar yo, pero me dicen cuánto llevo Todavía y tiene tiempo, doctora. me avisan porque me voy de Sí. largo durante las 2 horas. Bueno, me acostumbro a dar clases de 2 horas y entonces hablo 2 horas. Trataré de ser más breve. Ok, entonces, la representación política cuando está reducida solo al espacio legislativo, se piensa en esos bloques, ¿no? El bloque mayoritario frente al minoritario. O cuando hay una competencia muy pareja entre los partidos políticos, bueno, el horrendo gobierno dividido, que le quitó oportunidades a los gobiernos, cuando tuvieron que pasar por esa penuria para tomar decisiones, porque fueron obstaculizados por ese horrible poder legislativo dividido. O ese horrible poder legislativo de mayoría que oprime a la minoría y que hace que el gobierno sea poderoso para decidir y necio y decide y decide. Bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo le hacemos? Es muy simple, la solución es simple. Una democracia va más allá del poder legislativo. Una democracia no solamente habla de quiénes y cuántos votos tienen los legisladores en sus curules, ya sea en una o dos cámaras, ya sea en un Congreso Nacional y muchos locales. No, significa que esta es una tarea, la de representar, que no es exclusiva de los partidos, que son quienes llevan a las candidaturas ganadoras al Poder Legislativo. En México tenemos, hay que recordar, la oportunidad de tener candidaturas de independientes, ¿no? Independientes. ¿De quién? No sé. Las otras de quién no son dependientes. Ojalá las candidaturas siempre fueran dependientes de la sociedad, porque entonces estarían obligados quienes llegan a esos espacios a responder ante la ciudadanía. Pero bueno, las ganan por mayoría, ¿no? El de la mayoría gana. Y en México tenemos pues una cosa mixta que a algunos asusta, que es la representación proporcional, que no les gusta porque dicen que no son votados. Claro que son votados. La gente vota por partidos y entre más votos gana el partido, pues más representación proporcional va a tener. Bueno, en todo caso, quienes van como representantes independientes no son independientes. También son votados por personas que podrían estar constituyendo sociedades partidistas si las reglas del juego para organizar partidos no fueran tan sofisticadas, complejas, caras y largas de hacerse en situaciones como la mexicana para alcanzar esa oportunidad de incluso sobrevivir con presupuestos públicos para tener candidaturas que no son independientes y que están alejadas de la sociedad. Bueno, entonces, eh, lo que tenemos es una idea de representación vinculada a la tarea exclusiva de los partidos, en un espacio reducido a los partidos o a los representantes que se desprenden de sus vicios partidistas cuando ocupan la curul y que ya no se acuerdan de sus partidos, porque además los partidos tampoco les ayudan a cohesionar intereses y entonces votan como sus conciencias les cabe y a veces pues medio que consultan o a veces voltean a ver a la prensa o a veces escuchan las voces disidentes que no entran en la prensa para entender que lo que están decidiendo es ajeno a lo que la gente espera de ellos. Y por eso los movimientos sociales son tan importantes, son un termómetro de la disidencia o de lo que no cabe en esos espacios formales o de lo que cabe mal en esos espacios formales. Estamos acostumbrados a la representación como un efecto de otorgar, vigilar y castigar.
Estamos acostumbrados a la representación como un conjunto de normas que tienen que cumplirse para tomar decisiones. Ya estamos viendo si cumplieron o no cumplieron, si se salieron de la ley, si están verdaderamente cumpliendo con la palabra o son los lectores de la ley, el Poder Judicial, a quien se le está pasando la mano en interpretar lo que la ley verdaderamente quiso decir, cuando los legisladores verdaderamente la quisieron escribir. ¿Y dónde queda la ambigüedad? Bueno, eh, tenemos entonces que voltear la cara a un problema grande que es el de la relación entre representación y deliberación y decisiones. ¿Quiénes son las personas que caben en el espacio de la deliberación? Y ahí nos encontramos que es la sociedad plena, regresando al principio de la presentación, la sociedad de ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, la sociedad de todas, todos, todes y todos, el mundo entero organizado en las naciones y fuera de ellas, deliberando en torno a lo que conviene a la sociedad local, nacional y global, en un mundo interconectado y cada vez menos dividido en estados soberanos que pueden decidir por cuenta propia, sino que tienen que decidir en un espacio copado por el poder, poderes de muchos tipos, en donde los legisladores a solas y a soles no son nada. Entonces, y para terminar, diría yo que el debate de las acciones afirmativas, de las cuotas de acción afirmativa para ampliar la calidad de las democracias, es un debate pobre, limitado, pero muy importante. Muy importante porque hace recordar a quienes se les olvida con constancia, que es a los propios legisladores, que pues ellos no están representando a todas y a todes y a todos, sino que hay muchos, 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 etcétera, que no caben en sus visiones del mundo y que esas otras, grupos, agrupaciones, eh, han sido excluidas de la oportunidad de participar en el espacio de lo público y poco a poco han ido ampliando ese espacio, obligando no solo a ser escuchadas y escuchados, sino también a eh, abrir espacios para ganar espacios. Y el espacio de las cuotas de acción afirmativa que se abrió en el 2021, que incluyó a más grupos de los que hasta entonces se habían incluido, que eran solo los pueblos indígenas con sus eh, eh, distritos electorales de mayoría, eh, como si los pueblos indígenas fueran en general pueblos indígenas, como si la población indígena fuera toda igual, como si los pueblos indígenas solo existieran concentrados territorialmente, físicamente allí, y quien se mueve no sale en la foto, 28 distritos indígenas, ¿no? Y luego el INE hizo favor de hacer una acción afirmativa para incluir candidaturas estrictamente indígenas, porque incluso ahí se las robaban los partidos, incluso en esos distritos, y luego amplió en el 21 a 30 el número de candidaturas indígenas y se incluyó a lo largo del tiempo la obligación de los partidos de mirar que las mujeres físicamente como mujeres con credencial de mujer, género femenino, ocuparan espacio entre sus candidaturas y obliga a 50-50 y obliga a las personas con discapacidad y la otra cosa compleja, a todas las personas que tienen diversidades sexuales y sexogenéricas en una pequeña canastita, muy pequeñita, para que se hagan bolas y tengan sus candidaturas, a la población migrante, que bueno, en México es escandalosamente gigante, es 1/10 de la población, pues una curul o 5 o 3 por ahí, las que puedan, ¿no? A las personas con prisión, en prisión preventiva, ¿no? Hay que darles el voto. O más bien, ¿cuándo se les quitó? ¿Por qué se les quitó esa oportunidad si no habían perdido sus derechos?
Y bueno, en algunas entidades de la República voltearon a ver a los jóvenes, no a nivel federal, a los adultos mayores, no a nivel federal, y todas las acciones afirmativas que podamos seguir imaginando de hoy al futuro para expresar a todas aquellas personas que no están incorporadas en este mundo de la representación formal, les abrieron la puerta. Y desgraciadamente los propios legisladores no han querido abrirlas más. Se olvidaron que este era solamente un acuerdo del INE que ojalá permanezca, crezca, y ojalá los legisladores, las legisladoras, los legisladores y todos los que forman parte de ese espacio de la representación formal vuelvan la mirada a esos grupos para entender que no basta con decisiones desde los órganos electorales, sino que es imprescindible que queden en el papel para que luego el Poder Judicial obligue a los partidos a que las cumplan y a que no las violenten con candidaturas falsas, que ese es otro tema del cual hablaremos en otra ocasión. Acá lo dejo. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias, doctora Marta Singer, por su exposición en esta jornada de ciencia política. Necesario reflexionar en torno a la representación política y los diversos grupos a los que se encuentran. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso ahora a la presentación del doctor Víctor Alarcón Holguín. Su presentación se titula Reelección legislativa inmediata y profesionalización, la 65ª legislatura. Leeré una breve semblanza del doctor Alarcón. Él es doctor en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Es profesor investigador titular C en el Departamento de Sociología de nuestra Casa de Estudios desde 1997, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales para el periodo 2003-2015, y sus líneas de investigación versan sobre los siguientes campos: elecciones, partidos políticos y poder legislativo en el México actual, y desarrollo e institucionalización de la ciencia política en México y América Latina. Doctor Alarcón, sea muy bienvenido, hasta por 25 minutos. Sí, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Bueno, es un gusto de manera virtual estar en casa y desde luego estar acompañando y verme acompañado por tan estimadas colegas. Ahora sí que en este caso, curiosamente, ahora sí soy la cuota. En este caso me parece muy bien dentro del panel. Digo, también está Omar, ¿no? Digo, pero desde luego es un gusto. Primero, también como lo señaló Marta, de estar, insisto, no solamente ante colegas muy brillantes y con las que me une mucha amistad, ¿no? Desde muchos años. Obviamente a la doctora Marta Singer, que casi comenzamos juntos en este medio, hace algunos años en el Centro de Investigación de Ciencias Económicas, obviamente con casi mi cómplice de generación, Adriana Báez, ¿no? Que ahí también tenemos muchas buenas anécdotas de aquellos años en esa Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que sigue siendo nuestra casa común, aunque sea de alguna u otra manera. Y desde luego, pues estar con mi jefa, ¿no? A sus órdenes, jefa, la doctora Erika Granados, ¿no? Entonces, pues un gusto, y desde luego también aquí con la tremenda trupe, ¿no? Que integra el equipo de la Cátedra Madero, Fabiola, Franco, Samaria, Janet, y pues bueno, todo el entorno que también es, como siempre, es un gusto reconocer la labor que también genera el doctor Fernando Castañeda al frente del comité académico, ¿no? Y del proyecto en general, junto con el Instituto Nacional Electoral. Entonces creo que esta alianza UAM, Iztapalapa y Cátedra Madero, pues creo que pues la mejor evidencia pues es estas segundas jornadas, que pues prácticamente son un congreso paralelo. Estamos echando un poquito de mosca al IPSA, ¿no? Entonces, que está acá, que está por desarrollarse acá en Buenos Aires. Entonces, pues es un gusto, sinceramente, poder estar formando parte de este ejercicio en donde pues esta suma de inteligencias, pues creo que sin lugar a dudas ofrece
muy importantes luces, o que ojalá que así se perciba por parte del público que nos está siguiendo por estas redes sociales, para poder, digamos, sumar esfuerzos para la interpretación tanto de la coyuntura política como también para la generación de un conocimiento de orden general, ¿no? Entonces, creo que este tipo de ejercicios, pues creo que de suyo justifican con creces pues la misión que nuestras instituciones se plantean con ello. Bueno, hecho este preámbulo introductorio, pues me sumo a la idea de que, como decía la doctora Singer, este ejercicio sobre preguntarnos sobre cómo se da este binomio entre representación política e instituciones, pues es un binomio que ciertamente requiere mucha exploración, mucha recuperación de teorías, de argumentos, pero sobre todo de experiencias, ¿no? Que ciertamente creo que la combinación afortunada de las personas que me están acompañando en el panel, creo que es una muy buena sumatoria porque, primero que nada, Marta ha sido una constante actora en la reflexión sobre la representación política y de los alcances de la representación política en el marco teórico, con mucha aplicación hacia casos muy concretos, ¿no? Como los que expuso ahorita en su presentación. Y Adriana ha hecho un espléndido trabajo, digamos, creo que no puedo encontrar ahora ella y junto con otro muy querido exalumno por otras vías, que es Sergio Bárcena, pues ahora ellos se han cargado sobre los hombros pues mucho del trabajo que se está haciendo ahora precisamente sobre el tema de representación legislativa en general. Digo, Adriana, con lo que nos va a presentar, pues ella va a poner un énfasis sobre un área de expertise que ella le viene bien en los últimos tiempos, pero también ha trabajado de manera muy sistemática sobre el asunto de la representación legislativa en los congresos locales, que junto con Sergio, pues realmente, y bueno, sumaría ahora también la alianza que también tienen con el doctor Kenrick Puente, pues creo que son tres de los investigadores e investigadoras que pues están dando muchas luces sobre el aspecto operativo de los congresos y que ese es el otro ámbito desde el cual tenemos que también estar reflexionando. Entonces, apenas estamos en un campo relativamente joven en el marco de lo que entonces significa hacer todas estas interconexiones que derivan entre cómo pensar la representación, para quién pensar la representación, desde dónde hacerla y después cómo evaluarla y cómo hacer las correcciones respectivas, es decir, tener un gran concepto tanto de gobernanza como de implementación, de evaluación y diagnóstico de las políticas públicas que en sí mismo el régimen legislativo como tal, ¿no? Como parte de la dinámica general de la representación del sistema político, que también, insisto, es hacia donde muestra el interés Marta. Creo que todo esto ahorita es un campo muy relevante de conocimiento sobre el cual creo que apenas estamos generando las conexiones y miren ustedes que ciertamente desde las primeras alternancias que hemos tenido en el país, pues apenas darnos una idea de que nuestra joven democracia, en el sentido más significativo del término, pues apenas está reuniendo bases de datos, posibilidades de revisión conjunta de qué es lo que fueron precisamente negociando las fuerzas políticas en un ámbito por sí mismo que tiene que ser un ámbito de autorreflexión, de autoevaluación, como es el propio poder legislativo. Entonces, en este sentido, la intención, digamos, de la presentación que voy a hacer es precisamente un poquito apenas generar un acercamiento a una agenda de trabajo que creo que, sin lugar a dudas, va a requerir no solamente pues, una acción individual, sino evidentemente como se está desarrollando, como mencionaba hace un momento, con equipos muy sólidos, con equipos muy consolidados, como los que ya se están integrando en el momento actual, pues creo que eso sí es un aspecto muy interesante que en tiempo real, por ejemplo, podamos echarle una mirada
¿no? De manera muy concreta, de manera muy puntual, a un fenómeno que ciertamente va a tomar o tiene que ir tomando relevancia, como sería el proceso justamente de los efectos y las condiciones de la llamada reelección legislativa. Entonces, voy a compartir esta presentación muy rápida, para de alguna manera, eh, darle ratito, es que estoy acá en la... Es que algo... Voy a dejar de compartirla porque... Bueno. Ah, Listo, ya, buenísimo. perfecto. Bueno, pues sí, sí se alcanza porque creo que me fui, ¿verdad? Un momentito. No, se ve perfecto, se escucha bien, todo en orden. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Y entonces, bueno, pues entonces la idea del ejercicio es un poquito ir delimitando un poco lo que para mí va a ser un ejercicio de agenda de investigación que yo espero poder desarrollar en estos próximos meses para poder integrar pues lo que dependerá, digamos, de qué tanta información y qué tanto elementos tenemos a nuestra disposición, pues empezar a hacer este seguimiento y esta evaluación de lo que viene siendo la legislación legislativa federal, ¿no? En México, y a partir de esta primera experiencia que estamos teniendo con con la actual legislatura 65, que es la primera, ¿no? Que se beneficia de las reformas, ¿no? Que se fueron desarrollando, incluso apenas hace una década, es decir, que también ha tenido su proceso de muy lento desarrollo, de muy lenta maduración, pero que de alguna manera, pues resulta de suyo muy importante considerarlo bajo la idea, digamos, de que estamos ante un proceso que, insisto, apenas estamos teniendo la primera experiencia de legisladoras y legisladores que fueron designados en las elecciones del 2021, están terminándose apenas entonces un primer mandato, pero que tienen ahora la posibilidad de extenderse a un segundo mandato, tercero en términos efectivos, y poder llegar a una última reelección que les permitiría moverse desde el año 27 hasta el año 2030. El otro dato importante es que en las elecciones del 24 tendremos la oportunidad de tener la primera y única posibilidad de reelección, que los senadores y senadoras tendrán por un mandato de 6 años, con lo cual entonces también ahí tendremos una coincidencia ya de una legislatura que puede tener legisladores o legisladoras que estén permaneciendo en sus respectivos cargos. De hecho, también podría darse la posibilidad de que un diputado o diputada que ahorita estuvo 2 periodos en la actual legislatura, bueno, pues pueda brincar al Senado, ¿no? O viceversa, un senador o senadora que está terminando la actual gestión pueda pasar evidentemente a la Cámara de Diputados y puedan seguir, digamos, ahí sí, en una reelección cruzada, como era lo que sí teníamos hasta ahora históricamente, o sea, la posibilidad de reelección no inmediata o pasar de una Cámara a otra, pero ahorita, digamos, lo que es interesante es poder encontrar casos de personas que van a poder beneficiarse de lo que se determinó precisamente como reformas electorales desde el año 2014. Entonces, ese es un aspecto interesante que entonces nos permite entonces ubicar a una masa de actores, de actoras que son un objeto de estudio por sí mismo. Es decir, este número potencial de integrantes, ¿no? Desde luego, un primer aspecto es que es una masa que no va a crecer, al contrario, va a disminuir, es decir, eso también hace que ese universo observable, pues incluso sea un universo manejable,
porque en la medida en que se van a ir reduciendo hacia la segunda reelección y la tercera y última que tengan, entonces nos quedaremos con una masa muy particular de actores y actoras que nos permitirán o pues, nos deben permitir hacer un seguimiento muy pormenorizado, una marcación muy personalizada, y entonces eso pues permite generar un ámbito de comparación muy intensivo, ¿no? En el sentido más clásico de lo que recomiendan Sartori y Leibhardt, ¿no? Una comparación no solamente extensiva, sino intensiva. O sea, vamos a poder tener un ejercicio de calidad y de cantidad que en la literatura, sobre todo de evaluación del poder legislativo, pues hasta ahora no habíamos tenido una oportunidad de tener una masa como sí se ha estudiado en otros países como Estados Unidos, ¿no? En otros lugares donde la redacción evidentemente tiene mucho tiempo y es una práctica muy asentada, y que apenas ahora en México pues nos habíamos limitado precisamente a generar algunas ideas sobre las condiciones de productividad y efectividad de los legisladores y legisladoras. Pues sí, en términos generales podríamos hablar sobre el deseo de la profesionalización y la idea del carrerismo a través de los procesos de reelección no consecutiva. Ahora vamos a tener por primera vez la oportunidad, estamos teniendo, por lo menos ya en el caso de la Cámara de Diputados tenemos, y diputadas, estamos empezando a tener la posibilidad, dado que ya se está terminando el segundo año de legislatura y lleguemos a un tercero. Por eso ahorita tenemos un universo muy atractivo, muy interesante y que desde luego, obviamente, así como se le ocurre a uno, pues creo que muchos colegas, creo que seguramente se están percatando de la importancia de este universo de observación y que entonces pues aquí se puedan dirigir baterías de manera muy puntual, de manera muy pertinente, pues para observar realmente que si bien hay que hacer una evaluación siempre de la legislatura en su conjunto, pues ahora tenemos un subconjunto, un universo muy particularizado de actores y actoras para pues poder incluso testear, poder aplicar un conjunto de hipótesis, un conjunto de teorías que hasta ahora no se habían podido generar precisamente por la falta de la condición básica, es decir, al no tener reelección consecutiva, pues no se podía generar ninguna inferencia, ningún ejercicio de acercamiento sobre lo que regularmente en la literatura se nos dice sobre profesionalismo y carrerismo relacionado con el proceso de reelección inmediata, ¿no? Entonces, hoy tenemos esta oportunidad, se está empezando a desarrollar en tiempo real y por eso es un universo que entonces resulta muy atractivo empezar a estudiar. Ahora, ¿cómo estudiarlo? ¿Desde dónde estudiarlo? Que es un poco hacia donde apenas en lo particular yo estoy apuntando este tipo de preocupaciones. Pues estas preguntas e hipótesis de investigación, pues desde luego están basadas evidentemente en lo que la literatura politológica en el tema legislativo ha dicho, ha propuesto, y bueno, pues hay que comenzar pues no inventando el agua tibia, sino al contrario, trabajar sobre lo que es el estado del arte, sobre lo que son las hipótesis básicas y después a lo mejor sí buscar algunas peculiaridades, algunas diferencias que puedan entonces sí, evidentemente dar algunos elementos agregados a lo que de suyo primero hay que empezar a explorar porque son ya los caminos conocidos. Entonces, eso tenemos que ver cómo, de manera más específica, de manera más particular, pues esto nos puede primero ofrecer una buena base de observación, como lo he señalado, y después entonces ir encontrando nuestras peculiaridades, nuestras especificidades. Y en este caso, la hipótesis número uno, pues desde luego, la típica es decir, la reelección fomenta el profesionalismo. Es decir, la idea básica incluso de la reforma del 2014 y muchos años antes de decir, hay que promover la reelección porque eso va a profesionalizar, va a retener a los legisladores, legisladoras para que sean cada vez legisladores y legisladoras de tiempo completo y entonces vamos a tener una mejor calidad de representantes y una mejor calidad de legislación. Bueno, ok, pues eso de alguna manera pues es un aspecto que vamos a tener que ir viendo con base en el número de legisladoras y legisladores que van a constituir nuestro universo. Entonces vamos a poder generar este seguimiento, este marcaje, por llamarlo así,
personalizado para ver sus desempeños, y en ese sentido, pues lo primero que tenemos que observar es que el dato que nos va a poder dando una idea de si ese profesionalismo se está desarrollando es ver si, como también lo señala la hipótesis, la literatura, es que la premisa es de que una persona que permanece, pues obviamente tiene que evolucionar progresivamente, es decir, la experiencia debe contar para un proceso de ascenso escalafonario, es decir, tener con respecto a la legislatura anterior, pues en la nueva, o sea, del paso de la 64 legislatura a la 65, pues uno debería presuponer que inferir que todos los legisladores o legisladoras deberían estar en mejores condiciones o mejores posiciones, y eso implicaría, pues, evidentemente, encontrar que como premisa básica, pues las coordinaciones de grupo parlamentario, las presidencias o vicepresidencias de comisión, pues deberían ser ocupadas por personas que aplica, como ocurre en la experiencia americana, estadounidense, el llamado seniority, ¿no? El aspecto de que los legisladores ya de una, dos, tres periodos, pues son los que por esa experiencia acumulada, pues debería hacerse valer ese elemento, esa categoría, ¿no? Apenas entonces, pues veremos con esta base, digamos, comparativa, veremos si realmente la gran mayoría o no de los legisladores o legisladoras cumplen con este atributo. Si no lo cumplen, pues evidentemente entonces tenemos que pensar que ciertamente eso nos lleva entonces a la hipótesis número 2, es decir, la reelección permite o no la autonomía política del legislador o de la legisladora. La literatura dice que los legisladores senior, precisamente en la medida en que se van consolidando, en la medida en que se van fortaleciendo en este control de posiciones, pues deberían no solamente tener autonomía o liderazgo dentro de sus grupos, sino que también deberían tenerlo hacia las dirigencias partidarias o incluso como otra punta, digamos, de disciplina, de cohesión parlamentaria, sería frente al Poder Ejecutivo, cosa que es un elemento muy importante tomando en cuenta nuestro modelo de régimen político, es decir, un régimen presidencial, no somos un régimen de gobierno parlamentario, en este caso, sino al ser un régimen de gobierno presidencial, pues desde luego la autonomía de las legisladoras o de los legisladores, entonces no solamente tenemos que evaluarlo al interior del grupo parlamentario, sino tenemos otras dos dimensiones que también tendríamos que evaluar: la autonomía frente al liderazgo partidista y la autonomía frente al liderazgo del Ejecutivo, que obviamente siendo o no un gobierno unificado o un gobierno dividido, esas dos variables también pueden ser de muy importante diferenciación. Entonces, vean ustedes, ya tenemos un conjunto de variables que tendremos que testear para poder también medir este gran marco, que es autonomía o no de los legisladores gracias a la reelección. Entonces, vean ustedes, ahí ya tenemos un desglose de indicadores que tendremos que ir desagregando, o se tienen que ir desagregando dentro de lo que seguramente al ir revisando la productividad legislativa, pues nos podrá ir dando una idea si eso es un indicador más que suficiente, es decir, para poder, digamos, calificar e indicar pues realmente las condiciones y los alcances que este desempeño genera. La 65 legislatura, pues digamos, el primer universo que tenemos a la vista, digamos, son los indicadores de lo que se produjo como resultado de la elección del 2021. Es decir, qué es lo que obtuvimos de la reelección en este primer bloque o en este primer escenario, ¿no? La literatura dice, y por ejemplo, informes como los que han generado Adriana y Sergio y otros expertos sobre el tema, pues los números, Fernando Duorak, ¿no? Que han investigado muy puntualmente ya lo que sería este ámbito de representación descriptiva, ¿no? Pues los resultados pues son interesantes, ¿no? No teníamos resultados de esta naturaleza solamente hasta lo que ocurrió como vigencia de la reelección en el marco del siglo pasado, como fue el periodo entre 1918 y 1934, que
el trabajo de Rogelio Hernández Rodríguez, que por ahí pues es el único trabajo más o menos sistematizado que hubo de indicadores, ¿no?, descriptivos sobre cuál fue la tasa de reelección de legisladores en esa época, en la Cámara de Diputados y de senadores, pues hablaba más o menos que las tasas de reelección pues tampoco fueron tan altas como uno debería presuponer, precisamente porque había partidos muy débiles y en todo caso pues tampoco había campañas electorales muy consolidadas. Entonces los legisladores de esa época pues quizá tenían fallas o deficiencias institucionales y hasta ahora encontrar ahora más bien el fenómeno de partidos disciplinados, partidos territorialmente homogéneos, nacionalizados, pues curiosamente ese es otro dato interesante, es decir, un dato que podemos señalar como una primera elemento es de que a mayor institucionalización y nacionalización partidista, los legisladores pueden tener una mayor posibilidad de tasa de reelección. Y el dato es que, por ejemplo, si uno compara los datos de Rogelio Hernández, que no van más allá, en algunos casos de arriba del 20% en algunas legislaturas, o sea, entre 15 y 20% de los legisladores, aquí el dato interesante es que con estos otros factores de institucionalización y nacionalización partidaria, vimos que la tasa de éxito es mucho mayor, es decir, un 27.8 de los legisladores federales que compitieron, o sea, 139 del total de las 500 curules por ambos principios, ya sea representación proporcional o mayoría relativa, pues obtuvieron la posibilidad de ser reelectos. O sea, esto es muy interesante, ¿no? Que entonces implica que primero la postulación entonces tuvo este tipo de resultado, ¿no? Claro, hubo postulaciones un poco mayores, o sea, casi dos quintas partes de la Cámara, o sea, hubo casi 198 postulaciones, pero no todas lograron competir, o sea, el 40% de las diputados y diputadas intentaron reelegirse y 70% de ese gran total tuvo éxito. O sea, es decir, eso también es otro indicador interesante, es decir, que de quienes postularon precisamente tuvieron un fuerte apoyo, ¿no? O sea, entonces sí cuenta, ¿no? Digamos, ser postulado por partido, sí cuenta ser postulado por partidos territorialmente homogéneos, profesionalmente organizados, y eso es un punto de partida interesante desde el cual podemos hacer este primer acercamiento de algunos elementos que la propia experiencia de 2021 generó, ¿no? La información que se tiene, digamos, este cuadro que se muestra, ¿no? Que está ahí, ¿no? Digamos que los que lograron tener éxito de mayor relativa y los que lograron tener éxito de representación proporcional, como se puede ver partido por partido, aquí, digamos, para no ir con demasiado desglose, pues de alguna manera resulta interesante, ¿no? Poder ir ubicando. Hay perdón, ahí se me deslizó un numerito que no debió haber estado por ahí, es Doctor, 31, no 310, perdón. Si pudiera avanzar el cuadro porque no lo vemos, se quedó como estática la presentación. El cuadro que nos comenta. O sea, bajar, digamos, el cursor hacia el cuadro. Sí, pero, a ver. Nos quedamos en el slide que dice premisa nada más. Sí, pero ya lo estoy aquí moviendo y no se refleja el cuadro. Ajá, no lo vemos. Entonces, igual si deja de compartir y vuelve a compartir, a lo mejor como que a ver, hace un refresh. Ajá. Gracias. A ver. Ahora sí ya, buenísimo. Perfecto. Bueno, como pueden ver, el cuadrito tiene un error de dedo. En el total del PAN dice 318 y en realidad es 31. Entonces, quiten ese 8. Entonces, bueno, ahí se puede ver de las postulaciones que hizo cada partido, ¿no? Tanto por la vía de mayoría relativa, la de representación proporcional, y lo que integra cada bloque. Entonces, por ejemplo, si Morena, por ejemplo, digo, esa fue la parte de cuadrito que ya no alcancé a terminar, pero por ejemplo, si comparamos el dato que ahorita me viene a la memoria, el más fresco, si Morena, por ejemplo, tuvo 107 legisladores
legisladoras reelectas, ¿no? En este caso del total, digamos, que obtuvo, o sea, es decir, y Morena actualmente tiene 201 diputados, pues vean ustedes que Morena, entonces, su grupo parlamentario, prácticamente la mitad de su integración son de diputados y diputadas reelectas. Es decir, todavía de la tasa promedio, digamos, de la reelección que se puede ver, entonces hay grupos que podrían empezar a argumentar que sí, son grupos que deberían mostrar que haber pasado de una legislatura a otra implicaría una profesionalización, es decir, que eso les daría una idea de que a lo mejor ahorita el dato para quienes van a aspirar a permanecer hacia el 2027, pues este sería un dato interesante para que Morena visualice si quiere consolidar un grupo parlamentario o va a jugar pues a la reinvención desde cero, es decir, jugar más bien a refrescar sus alianzas, permitir que otros nuevos actores entren dentro de la experiencia y eso sería una cuestión. Si prevalece la idea de la cuestión como tal, ¿no? Pues desde luego, pues es un dato por eso interesante, ¿no? O sea, entonces así podemos ir caso por caso, ¿no? De tal manera que los casos de éxito que se van observando, que se van viendo dentro de estos procesos, pues sin lugar a dudas, por ello mismo, este tipo de ejercicios ya nos permitiría, digamos, incluso a los propios partidos tomar decisiones estratégicas de si quieren consolidar un grupo parlamentario profesional o seguirán, digamos, apostando más a la lealtad, a la disciplina, a otro tipo de factores. Y bueno, pues entonces una de las paradojas que obtendríamos con este tipo de ejercicio es de que con estos indicadores pues nos podamos dar también una idea de que la reelección podría también ser una promesa fallida, ¿no? Que en un momento dado pues lo que tardó 10 años en empezar a cuajar pues finalmente no empieza a producir esos resultados. Tendremos, insisto, por vez primera el caso de el escenario del Senado, es decir, ahí sí tendremos un proceso muy limitado, veremos cuántos legisladores en la Cámara Alta pretenden mantenerse en estos escaños y tendremos que esperar 6 años para poder hacer una evaluación cierta de si tuvo sentido o no sentido facilitar esa reelección. Y después, ahora sí, esperar a que la nueva camada, digamos que en todo caso hay un poquito más de dinámica en el caso del nivel de diputaciones, pero es un universo, insisto, muy importante, muy significativo, desde el cual entonces nosotros tenemos que empezar a hacer una exploración. Y esta construcción de indicadores, pues de entrada, pues ya nos permiten ver incluso decisiones estratégicas, decisiones potenciales sobre las cuales los partidos políticos pues tendrán, insisto, que evaluar trayectorias personales, pero también tendrán que evaluar resultados de la propia productividad legislativa, es decir, si estos legisladores dieron o no el resultado que se esperaba, es decir, al haberles ofrecido la segunda, una segunda oportunidad de permanecer y ahora aspirar en todo caso a una tercera o un tercer mandato consecutivo. Entonces, esto de suyo, veamos que esa sería la evaluación que, insisto, tiene que pasar por entonces varios filtros. El filtro quizá algunos partidos, pues como en el caso de Morena, pues el filtro del Ejecutivo, el filtro de los liderazgos y de los equilibrios que incluso también se deriven seguramente de quien resulte ganador o ganadora de la candidatura presidencial, que también tendrá la idea o no de conformar sus grupos parlamentarios afines a su propia línea de gobierno, o cómo dar juego a las diversas corrientes que puedan subsistir y prevalecer al interior de cada fuerza política. Pero sobre todo hay un tercer factor de evaluación que evidentemente es un poco más difuso, pero que en un determinado momento, como sí ha ocurrido en otras experiencias a nivel internacional, como sobre todo en el caso estadounidense, que ahí sí sería empezar a hacer el contraste, la rendición de cuentas, que ese sería pues el ámbito más deseable de cómo la ciudadanía directamente puede calificar o no el desempeño de estos representantes, es decir, hombres y mujeres que
de alguna manera, pues podrían empezar también a ser, digamos, evaluados incluso por la propia oposición, por aquellos que en la teoría legislativa en inglés se les conoce como los incumbents, ¿no? Que son las personas que pretenden desbancar al senior, ¿no? A la persona que ha venido ocupando el escaño por cierto tiempo. Entonces, la teoría del incumbent, ¿no? La teoría del retador, retadora que quiere desbancar, incluso al interior de su propio partido político, cuando hay primarias. En México ciertamente no tenemos esa experiencia tan directa, pero que eso también sería otro factor interesante de ver en términos de democracia interna de los partidos. ¿Por qué no tenemos primarias, ¿no? Como debería, digamos, darse para que incluso incumbents al interior de los partidos puedan desafiar abiertamente a aquel que quiere seguir ocupando un escaño, sobre todo por la vía de la mayoría relativa, ¿no? Es decir, que se pueda ver si hay también decisiones, factores internos de la militancia y no solamente de la ciudadanía. O sea, vean ustedes que estamos sumando también otros conjuntos de valores, de indicadores, que ya nos van a entonces poder dar una idea de también cómo podemos evaluar ese desempeño individualizado, no solamente por razones de partido, no solamente por razones estratégicas, sino también por razones ciudadanas. Entonces, estamos ante un universo que me parece muy atractivo desde el punto de vista de agenda de investigación. Y por ello mismo, entonces, pues la intención, digamos, de, los otros elementos son como cierto desglose de lo que había aquí mencionado, que ahorita ya sinteticé. Y entonces, pues para cerrar, pues yo lo que básicamente señalaría, ¿no? Con esta intención de la presentación de esta reflexión, de este digamos, aspecto que quizás ciertamente como agenda de investigación me estoy planteando, ¿no? Y que por ello, pues desde luego también cualquier opinión, retroalimentación, idea e incluso reflexión colectiva, pues yo creo que nos puede servir a todas, todas y todes, pues para ir pensando cómo realmente podemos abonar a tener un resultado interesante y atractivo en este sentido. Entonces, pues estos aspectos de revisar la profesionalización, revisar los alcances de la calidad de la representación y desde luego tener entonces una mejor idea de lo que le podemos pedir y de lo que le podemos señalar como tarea, como misión a ser cumplida por el Poder Legislativo mexicano, pues aquí podemos encontrar una agenda, insisto, muy relevante, muy importante que tenemos como posibilidad. Primero, para ya hacer esta revisión de lo que nos ha ofrecido esta primera reelección consecutiva en el ámbito de la Cámara de Diputados, pero también ya ir generando las preguntas y las agendas con las cuales tendremos que tener la oportunidad de evaluar la primera reelección consecutiva en la Cámara de Senadores y después hacer ya una gran reflexión de conjunto sobre si la reelección consecutiva en México tiene o no sentido, tiene o no pertinencia y ofrece o no los resultados a los que originalmente, pues quienes la diseñaron y la pensaron precisamente hace pues ya casi cerca de 10 años, pues veremos realmente si esto se corrobora o no, tendremos al menos algunos elementos que nos permitan acercarnos a un mejor conocimiento de este tipo de decisiones normativas y ver sus implicaciones más ya en el ejercicio y el impacto que esto debe producir en la calidad de vida en general de nuestra sociedad. Bueno, pues esto es básicamente lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Espero que de alguna manera esto también, insisto, pues de recomendaciones para ver si mejora esto la calidad, insisto, la exclusividad o permitir todavía la posibilidad de la interacción de actividades de los legisladores y legisladores en otros ámbitos, o seguir abonando precisamente a que estos legisladores pues sean realmente legisladores y legisladoras a tiempo completo. Entonces, esto era un poco lo que yo quería compartir con ustedes en esta primera oportunidad y pues muy agradecido por el tiempo y la atención que le han brindado a esta presentación. Muchas gracias, doctor Alarcón, por la presentación. Vamos a dar paso ahora a la última presentación de esta mesa. La doctora Adriana Báez Carlos expondrá, el título de su presentación es La fuerza política
de las legisladoras en los congresos estatales de México. Leeré una breve semblanza de la doctora Báez Carlos, doctora en Ciencia Política por el programa de posgrado en Estudios Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como profesora e investigadora adscrita al Centro de Estudios Políticos de la misma universidad. Sus líneas de investigación: Poder Legislativo en México, Relaciones Ejecutivo-Legislativo, Representación Política de las Mujeres en México. Doctora Báez Carlos, sea muy bienvenida a esta jornada de Ciencia Política, hasta por 25 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, pues todavía buenos días a todas y a todos. De verdad, yo estoy muy contenta de participar en esta mesa. Quiero darle las gracias a la doctora Erika Granados. Está haciendo un espléndido trabajo. Es una doctora joven, pero que ya digamos que tiene proyección. Le estamos viendo en varios eventos y la felicito por el trabajo que está haciendo en la UAM Xochimilco. Gracias a la cátedra Madero y el espléndido trabajo que hace también de la mano de Fabiola Franco, y pues por supuesto que al Instituto Nacional Electoral, y me siento muy honrada de estar en esta mesa pues con colegas y maestros, ¿no?, que para mí son referentes en el trabajo y que además me inspiran a seguir en la talacha de la investigación. Bueno, yo lo que les voy a presentar es un trabajo un poco más empírico. Un segundo. Les voy a compartir. Espera, perdón. A ver. Me voy a ir. ¿Cómo le hago? Espérenme, perdón. A ver si me da F5. Se ven las diapositivas pequeñas, ¿verdad? Bueno. Y si nos quiere compartir la pantalla completa, de frente a la pantalla hasta abajo hay una... Ándele por ahí, abajo. A su izquierda. Lo que no ¿Estaba abajo? No, abajo. Ah, ya la vi. Okay. Esa, correcto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Pues justo como mencionaba el doctor Víctor Alarcón, yo he estado trabajando en los últimos 2 años con un colega también egresado de la facultad. Varios de aquí somos de la UNAM. La UNAM sigue produciendo politólogos y que andamos por todos lados y que nos queremos, por supuesto, no importa dónde estemos. He estado trabajando con el doctor Sergio Bárcena. Él inició un proyecto en 2018 de darle seguimiento al trabajo legislativo, un poquito con él solo y acompañado de unos cuantos colegas, y bueno, yo me he integrado a su equipo. Este es un reporte que hicimos a principios del año pasado, lo hemos presentado ya en varios congresos locales. No habíamos tenido la oportunidad de presentarlo ni en la UAM ni en la cátedra, así es de que yo me tomo digamos que la oportunidad para compartírselos. Como ustedes ven, lo conocieron y nos respaldaron pues la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, Mujeres en Plural, y las constituyentes 50 más 1 ha gustado mucho, y básicamente tiene que ver con la representación política de las mujeres, que es una de las acciones que no es precisamente afirmativa porque no somos minoría, somos mayoría, pero si no fuera por esta política de al principio cuotas y después paridad, no estaríamos al menos numéricamente en la posición que estamos hoy en día. Bueno, el contexto del reporte, como todos saben, el impulso de la representación política de las mujeres en los congresos cobra fuerza a partir de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y se fortalece en los años recientes en América Latina a raíz del Consenso de Quito de 2007, que propone impulsar ya democracias paritarias. La paridad, de acuerdo con la norma marco que definió el Parlamento Latinoamericano y ONU Mujeres en 2014, es una de las fuerzas claves de la democracia, y su objetivo es lograr la igualdad en el poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de la representación social y política para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. También sabemos que como parte de las políticas que toma México ya pues yo digo México ya en estado democrático, aunque sea frágil, pero ya estamos pues en un sistema político que al menos hay
competencia electoral. Bueno, en esas definiciones que tomó en la gran reforma de 2014, adopta la paridad en las candidaturas legislativas con esa reforma electoral y el valor el principio de la paridad, que significa igualdad de género, de oportunidades para mujeres y hombres, lo adopta en 2019, lo amplía a lo que se denomina la paridad transversal, es decir, no nada más igualdad en postulación de mujeres y hombres a las legislaturas, sino igualdad en posiciones de hombres y mujeres en todos los puestos de representación popular, en las designaciones también de espacios públicos, como son los del Ejecutivo, su gabinete, el Poder Judicial y las entidades autónomas en sus altos cargos. Esta paridad transversal se adopta también como principio constitucional en 2019. Hoy México es una democracia paritaria de acuerdo con nuestra Constitución. Bueno, por primera vez se aplica ya este concepto un poco más fortalecido de paridad en las elecciones de 2021 y se observa un paso de lo que en 2014 fue, digamos, la paridad en las candidaturas a pues la paridad ya de resultados o en la representación. Hay elecciones concurrentes, si no mal recuerdo, se renuevan 30 de las 32 congresos locales, y en esa renovación de legislaturas, la presencia de las mujeres registra un avance significativo. Como les decía, alcanza la igualdad con los hombres tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se renovó, como en los congresos locales, y en varios casos incluso la supera. Y bueno, después de esa elección concurrente, solamente se observa una subrepresentación, por así decirlo, de un escaño en los congresos de Chihuahua, Durango, Estado de México, Querétaro y San Luis Potosí, porque se explica porque tienen una integración, ¿cómo se llama? No paritaria, sino que tiene una integración de un miembro adicional, y en este caso les tocó a los hombres tener la curul de más. Bueno, este reporte, que le denominamos la fuerza política de las legisladoras en los congresos locales, va a encontrar que la paridad o la sobrerepresentación de las mujeres en algunos congresos estatales, pese a ello, aún no hemos logrado la igualdad en el ejercicio de los derechos políticos dentro de las legislaturas. Básicamente el reporte se cuestiona parte del cuestionamiento de, más allá de la igualdad descriptiva, como mencionaba la doctora Marta Singer, o la igualdad numérica o la sobrerepresentación de las mujeres en los congresos, en los plenos de las asambleas, ¿qué lugares están ocupando las mujeres dentro de la estructura de las legislaturas? Y bueno, para que eso nos dé una luz sobre si hay igualdad o no ya en tiempos de paridad. Sobre todo el título Fuerza Política de las Legisladoras, pues está inspirado, valga el comentario, pues básicamente desde aquellas nociones de poderes metaconstitucionales del doctor Carpizo, y que después nos decía Menguarin y Sugar y Weldon, ¿no? Los poderes políticos reales, más allá de los lugares institucionales, cuál es la fuerza política que tienen, pues en este caso las mujeres en la representación política. Bueno, el índice se va a buscar determinar qué tan 50% de posiciones tienen las mujeres y los hombres en esos lugares claves de las legislaturas. El primero es el pleno, ¿no? La asamblea en general. El segundo son las mesas directivas, básicamente las presidencias. El tercero es la coordinación de los grupos parlamentarios dentro de las asambleas. Y el cuarto son las comisiones ordinarias, que es básicamente, como sabemos todos, los espacios en los que pues, se dividen las actividades legislativas. A ver, pero permítame porque ya no me está dejando avanzar esto. Perdón, ¿cómo le hago? Me voy a tener que salir. Sí, si quiere igual, salgo y regreso. Ajá, sí. Porque por algún motivo ya no me dejó. Bueno, vamos. Me está dejando.
Igual y si lo deja de compartir en pantalla completa y nada más, digamos, o sea, la barra y la presentación. Ok. A ver, ¿cómo hago? Perdónenme, un segundo, ¿eh? No, no se preocupe. ¿Cómo? Es que es lo malo de ser de las antiguas generaciones. No. Que nos supera esto. Bueno, este es los elementos que toma. En realidad, a ver, aquí es una ecuación estadística que se realizó. Aquí tiene mucho que ver el trabajo de Sergio, que tiene toda esta formación en análisis cuantitativo, ¿no? Y básicamente él toma todos estos espacios en las legislaturas para sacar indicadores que nos permitan ver qué tan 50% y qué tan 50% están hombres y mujeres dentro de las legislaturas. Esta gráfica de hexágono nos muestra los resultados de la comparación, digamos los agregados, de todos los congresos locales a principios de 2022, recién renovados en 2021, y en general, digamos, en términos generales, encontramos que el 53% de los espacios en los congresos estatales de México estaban siendo ya ocupados por mujeres, o sea, habíamos alcanzado la paridad un poquito más. Las mujeres ocupaban entonces el 69% de las presidencias de las mesas directivas, eran presidentas del 54% de las comisiones ordinarias en los distintos congresos, todo eso muy bien, pero cuando nosotros observamos algo que ya venían estudiando otras personas, muchas politólogas, cuando observamos qué tipo de comisiones eran las que presidían las mujeres, descubrimos que, pues sí hay una reproducción de los estereotipos en la división de funciones. Las comisiones que tocan los temas torales, por así llamarles, que es justicia, economía, política y sociedad, ahí solamente 39% de las presidencias las tenían mujeres, es decir, hay una mayor presencia de hombres en estas comisiones que de mujeres, y la parte más, pues, en la que se observa los mayores límites del poder de las mujeres en cuestiones políticas con respecto a los legisladores es en la coordinación de las bancadas, es decir, encontramos que solo el 23% de los grupos parlamentarios de los congresos locales eran presididos por mujeres, coordinados pues por mujeres, y al observar a cuántos legisladores representaban estos grupos coordinados por mujeres, descubrimos que solamente el 18% de los legisladores y las legisladoras de estas legislaturas paritarias eran coordinados por mujeres. Es decir, no hay paridad dentro de las funciones de las asambleas legislativas. Esta gráfica es la misma que la anterior, pero en barras, y desglosada pues por conceptos en términos generales. Aquí está ya por estados. Entonces, en enero del 2022, Oaxaca era el congreso que tenía un mayor puntaje, es decir, que observaba mayor igualdad en la distribución de puestos por género, de puestos decisivos dentro de su asamblea por puesto. Y pues Tamaulipas era el que menos espacios le daban las mujeres, pero fíjense que aquí nos llamaba mucho la atención que justo se acaba de instalar la 55 legislatura del Congreso de la Unión, también metimos ahí cómo estaba el Senado y la Cámara de Diputados, y el Senado en esos momentos estaba, pues, ustedes ven acá, en un lugar con muy baja representación de mujeres en esos espacios decisorios, cuando justo la legislatura anterior, pues las mujeres habían tenido una presencia tal que llevó a la paridad transversal. Por partidos políticos, viendo sus posiciones en todos los congresos locales, el partido que tenía mayor equilibrio o que daba más espacio a las mujeres, de hecho casi daba un espacio paritario, hombres y mujeres en las legislaturas, era Movimiento Ciudadano. Curiosamente, el PRD era el que menos espacios claves daba a sus legisladoras, y bueno, estas son las posiciones que encontramos que en aquel momento tenían los otros partidos políticos nacionales.
con presencia en las legislaturas locales. Por espacios en el Pleno también, o sea, se observan pues se observan diferencias entre cada una de las entidades, de los congresos en las entidades, ¿no? Legisladoras en el Pleno había más en Jalisco y menos en Nuevo León, pero en general, como ustedes ven, pues prácticamente paritarias o sobreparitarias, o sea, una mayor sobrerepresentación. Hay que recordar que después hubo algunas quejas de algunos legisladores que se permitía la sobrerepresentación y sin embargo hay criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que yo comparto, en el sentido de que no le puedes reclamar a este grupo que históricamente ha estado excluido el hecho de que por esta ocasión o tenga más representantes cuando el otro grupo los ha tenido así históricamente. Bueno, estos eran los congresos que tenían entonces mujeres presidiendo mesas directivas. Quiero comentarles que hemos estado siguiendo, pues revisando las leyes orgánicas de los congresos y aunque cada congreso define de manera autónoma sus normas, digamos, hemos encontrado que algunos congresos han cambiado, por ejemplo, de presidenta mujer de la mesa directiva a presidente hombre, o cada mes, o cada año, o cada 6 meses de distintas formas, pero en sus legislaciones no han establecido prácticamente nada en materia de cómo distribuirse paritariamente este cargo. Estos son las legisladoras coordinando grupos parlamentarios. También se ve que hay congresos de ciertas entidades que tienen mayor número de mujeres coordinando estos grupos y otros que de plano no tienen a nadie o no tenían en aquel momento, como es el caso de Campeche y Chihuahua, contra Baja California Sur, que se observa que tuvo un fuerte avance, pues al menos empoderando a las mujeres en la legislatura. Estas son bueno, esto es en cuanto a mujeres coordinando grupos parlamentarios y esto es en cuanto al número de legisladoras y legisladores que coordinaban las mujeres. Y aquí otra vez se ve igual que baja la cantidad, o sea, pocas mujeres coordinando, pero coordinando todavía a menos legisladoras y legisladores que los legisladores varones. Y también, pues, un comportamiento desigual según la entidad o el Congreso local. Estas son las legisladoras presidiendo comisiones también distribuidas por entidad federativa, ¿no? De nuevo, Jalisco tiene más mujeres presidiendo comisiones, menos tiene Tabasco, pero esas comisiones relevantes o críticas o las que tocan temas torales, pues ahí baja el número de mujeres presidiéndolas a 39% del total de comisiones que tratan esos temas. Igual, Sonora arriba, en ese entonces el Estado de México hasta el final. Y bueno, el análisis concluía con estas premisas, ¿no? Esta es una premisa que igual esta es muy similar a otra que lanzaron Flavia Freiberg y Carolina Gilas, que es presencia no es incidencia. Ellas decían presencia no es, no recuerdo la otra frase, pero en general es, sí hay más mujeres en los congresos, no necesariamente esta representación descriptiva ha implicado que tengan mayor posibilidad o que hayan presentado mayor representación a los grupos, a las mujeres o a las necesidades o a los intereses de las mujeres. ¿Por qué? Pues en una explicación que no es la única, es porque entre otras cosas, pues no tienen el poder político para hacerlo, aunque además hay legisladoras que no representan o no son feministas o legisladoras que no traen la agenda de género en su cartera. Bueno, los hombres siguen mandando en las legislaturas, los datos son más que evidentes. Los partidos políticos son el núcleo de la paridad. Bueno, como sabemos, las posiciones dentro de los congresos las deciden los liderazgos partidistas y
Quienes ocupan las coordinaciones de los grupos parlamentarios, pues tienen el mayor poder de decisión de quienes ocupan qué posiciones. Entonces allí está, dentro de los legislativos, igual que afuera, en los partidos políticos, pues definir qué tanto se va a avanzar o no en paridad. Y bueno, aquí venían como los congresos de los estados que en ese momento tenían el índice de fuerza política más alto, en aquel entonces Oaxaca, Zacatecas, Michoacán y Coahuila, y el más bajo, que es el Congreso, era en ese momento estaba el Congreso de la Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Durango y Tamaulipas. Las mesas directivas siendo el escenario en el que o sea, los partidos políticos se estaban colocando a las legisladoras en las presidencias de las mesas directivas como para visibilizar que sí hay pues un empoderamiento de las mujeres dentro de los congresos, cuando sí son importantes las mesas directivas, pero su poder de incidencia en la agenda, pues sí es real, pero es menor al poder, por ejemplo, de las juntas de coordinación política. Entonces, pocas coordinadoras de bancadas y con bancadas reducidas, que es ahí donde está el poder político, en las bancadas y en el número, en la fuerza política de las bancadas, el número de legisladoras y legisladores que coordinan esas bancadas. Y bueno, presidentas sí, en ciertas comisiones y no en las comisiones pues de temas torales, ¿no? Y pues ya, lo que les había comentado, el empoderamiento de las diputadas por partido. Curiosamente, Movimiento Ciudadano con una distribución más equitativa o más igualitaria, y el PRD con una menos igualitaria. Pues es lo que yo tenía para compartirles. Gracias. Muchas gracias, ¿Cómo hago? doctora Adriana Báez Carlos, por su presentación sobre este tema tan importante en el tema de las legislaturas. Pues bien, vamos a pasar ahora a una primera ronda de preguntas y respuestas de nuestro auditorio que nos sigue a través de las diversas redes sociales. Aprovechamos para agradecer en primer lugar a nuestra casa, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, a la División de Ciencias Sociales, al Departamento de Sociología por la máxima difusión de este evento, así como replicar la señal del evento. También agradecer al Instituto Nacional Electoral, la Cátedra Francisco I. Madero, y a las diversas instituciones educativas que retransmiten nuestra señal y nos hacen el favor de llegar a mucho más auditorio. Pues bien, vamos a empezar con esta primera ronda de preguntas y respuestas. La voy a ir mencionando en el orden en el que fueron exponiendo, y si ustedes están de acuerdo, poder responder en ese mismo orden. Pregunta para la doctora Marta Singer. Mencionan en Facebook: con base en la exposición que acaba de realizar, ¿es posible hablar de una crisis del sistema de partidos en México, o solamente hablar de una crisis en la representación política, o de ambas cuestiones? Para el doctor Víctor Alarcón nos preguntan: tener legisladores, en su mayoría reelectos, como en el caso que menciona de Morena, propicia que el partido no genere necesariamente nuevos cuadros con una formación sólida en prácticas legislativas. Y para la doctora Adriana Báez Carlos menciona: hablando de los espacios que abre Movimiento Ciudadano a las mujeres, ¿cuáles serían las buenas prácticas que los demás partidos tendrían que replicar, tomando como referencia a Movimiento Ciudadano? Voy con la doctora Marta Singer, hasta por 5 minutos con la respuesta, si es tan gentil. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, creo que las exposiciones del doctor Víctor Alarcón y la doctora Adriana Báez nos dan una muy buena idea de lo que está ocurriendo en el Poder Legislativo mexicano y los retos que tiene que enfrentar en el corto plazo. Desde luego que nos plantea un escenario en donde yo diría, a la pregunta que amablemente me formulan,
Estamos avisorando una crisis de los partidos políticos, de una crisis de la representación política, de ambas cosas. ¿Por qué lo digo de esta manera? En primer lugar, porque, y ese es un problema que va a tener que enfrentar Víctor con su estudio en el futuro, estamos en un momento de reconstrucción de lo que fue el sistema de partidos mexicano tradicional en los últimos 30 años. Y venimos de una historia de acomodo de políticos en los espacios legislativos eh, inesperada, digamos, ¿no? Los partidos hubieran querido que las cosas quedaran como estaban y el tema de la reelección lo plantearon para repartirse entre tres el botín en ese Congreso dividido. Pero pues ya no va a ser así, eso ya no va a ser así. Depende de las negociaciones que logren hacer en el frente este común, pues lo que les pueda ocurrir en el reparto del espacio que puedan llegar a alcanzar en el Congreso en el próximo periodo. Eso se va a replicar también en el Congreso a nivel de la distribución de votos en escaños para mujeres en el tema nacional y porque las candidaturas van a tener que ser por obligación 50 y 50, pero ya los triunfos, quién sabe. Y esto que ocurrió en el 21, quién sabe si se vuelva a replicar. Y a nivel local, no todas las legislaturas, eso sería interesante que Adriana nos contara si eso está ya en las constituciones locales, ¿no? El porcentaje, o sigue siendo una acción afirmativa, es decir, un mandato. Eso yo no lo sé, si todos los congresos locales lo tienen ya como un elemento constitucional. Entonces, esto nos da por resultado que las personas que lleguen a los cargos de la representación formales, que nuestro país se encierra y se limita al Congreso, al tema legislativo, eh, por un lado, lleguen a ocupar esos espacios por mandato de unos partidos que están en construcción, incluyendo Morena, aunque sea apabullantemente grande y no es un partido sólido, es un partido que todavía no sabemos si está institucionalizado o no, en donde las candidaturas van a depender de muchas cosas. Primero se tendrá que definir la federal y después veremos qué pasa con los grupos dolidos y con los grupos. No se va a romper, muchos dicen que eso va a generar un caos, no es cierto, no creo, pero no es un partido institucionalizado, entonces, quién sabe cómo atraviese el reparto de candidaturas el 24 y peor aún el 27, donde los que se reeligieron ya no se van a poder seguir eligiendo y donde los de atrás corren mucho y los de atrás se quedarán tras, quién sabe qué va a pasar. Entonces, creo que es una oportunidad muy grande este problema de que falta representación de la ciudadanía en quienes tienen las voces para decidir, falta consolidación de las fuerzas políticas que se asumen como partidos, falta entender qué va a pasar con los partidos políticos en esta redistribución de poder federal y local, y por lo tanto estamos en un momento donde es mucha la incertidumbre sobre quién está representando a quién, qué intereses están verdaderamente teniendo espacio para formar parte del diálogo público y para que las decisiones que se están tomando queden asentadas realmente en un espacio de largo plazo de legitimidad política y social, ¿no? Ese es el reto de nuestro país hoy, pero también del mundo entero, ¿no? No somos el único país donde los partidos están teniendo que reconquistar el escenario de la representación. Lo vamos a ver en unos días próximamente en España, ¿no? Están por llevar a cabo elecciones y
se está jugando igual el espacio de la representación formal y las alianzas entre los partidos. Lo estamos viendo en Guatemala, en fin, todo el tiempo en las elecciones se condensa el tema de la representación y lo que sería deseable es que fuera al revés, ¿no? En vez de que las elecciones fueran el momento que conduce a arreglos representativos, que fuera justo lo inverso, ¿no? Que la representación se condensara en la elección para dar cabida a las organizaciones y las voces organizadas y los intereses organizados. Mientras ocurra al revés, la representación política va a seguir siendo débil y los que toman las decisiones van a seguir siendo los que pueden tomarlas y no los que las toman a nombres de todos, ¿no? Por más que el ejercicio de la consulta ciudadana y los aparatos, digamos, de representación directa o de ejercicio directo de la voz por estas fórmulas de democracia directa, puedan también atrapar nuevos ángulos de lo que no está siendo representado. A mí me llama mucho la atención por qué no se han generado en México ejercicios de participación, de representación para levantar la voz ciudadana. Por ejemplo, si fuera realmente tan generalizado el tema del descontento frente a cosas, pues ya hubiera organizado la ciudadanía una iniciativa popular para simplemente decir aquí estamos, ¿no? Entonces, bueno, tal vez lo que está ocurriendo es que efectivamente las voces no encuentran el nicho de la red de solidaridad suficiente para mostrar inconformidad a gran escala frente a problemas que aparentemente, según algunos opinólogos, existen en la sociedad, ¿no? Quizá las mayorías están realmente están presentes tal y como las encuestas de opinión lo dicen y muestran simpatía con o bienestar o en general acuerdo con el gobierno. No lo sé. En otros momentos hubo mayor rispidez y más conflicto en las calles y no había la oportunidad de organizar esas voces disidentes a través de esos formatos. En fin, por lo pronto creo que efectivamente los partidos están muy, muy lejos de estar pudiendo organizar la representación política, pero pues son los que son y entonces tendremos candidaturas desde Morena y sus aliados y desde cualquiera que sean las oposiciones, con Movimiento Ciudadano o sin Movimiento Ciudadano, pues esos son los que son. No sé, es un tema complejísimo que nos daría para pues otras jornadas en torno a ese tema. Bueno, ahí lo dejo. U otras mesas que organice la Cátedra Madero desde la UNAM, sede de la Cátedra Madero con su alianza con el INE y las instituciones que se han sumado a la cátedra. Entonces, bueno, pues ahí está un tema para Fabiola, para que apunte, para que en la Cátedra Madero se retome como tema de debate. Muchas gracias, doctora Singer. Doctora Alarcón, por favor. Sí, muy puntualmente, primero me dirijo a la pregunta que amablemente me fue formulada, y yo creo que suma algunos elementos a los que ya Marta hizo alusión. Es decir, obviamente el proceso de reelección constriñe en una primera instancia y privilegia a quienes de alguna manera tendrán que ir acumulando o acumulan esa experiencia en detrimento de actores que pues de alguna manera podrían decir, bueno, en una posición más antielitista, que propugnan más la rotación del personal político, es decir, parte de la arquitectura histórica del sistema político mexicano, cuando prevalecía la reelección no consecutiva, pues era, digamos, ese argumento, es decir, la circulación de las élites, es decir,
podemos utilizar dos argumentos dentro de la tradición elitista asociadas con la calidad y el alcance de la representación, unos diciendo, bueno, sí es una élite, pero que circule, ¿no? O sea, que sí salpique, ¿no? O sea, que sí alcance a repartir el confeti, ¿no? O sea, para todos, ¿no? Para todas, ¿no? Entonces, que sí alcance, ¿no? Que, esa sería una opción más elitismo democrático, como decía el viejo Peter Barrach, ¿no? La crítica elitista de la democracia, pues que circule un poquito más, o a la schumpeteriana, ¿no? La otra, pues sí sería una tesis mucho más aristocrática, más oligárquica, ¿no? Más cercana a las críticas de Michels, de Mosca, de Pareto, ¿no? O las postulaciones de estos, que decir, no, pues necesitamos el grupo de expertos y eso tiene un costo, es decir, la certeza de las instituciones, la consolidación de las instituciones, pues tiene que sustentarse, ¿no? En la meritocracia, en la función aristocrática o incluso hasta oligárquica, porque eso es lo que le da la estabilidad y la continuidad al sistema. Entonces, digamos, una hipótesis frente a la otra, pues en los tiempos actuales, pues son igualmente cuestionables, ¿no? En términos de los factores que justo generarían, digamos, una perspectiva de aquellos que pues dicen, bueno, pues yo entonces en qué momento yo voy a tener una oportunidad de participar en política, sobre todo en las vocaciones jóvenes o de grupos que precisamente por acciones afirmativas, por grupos subrepresentados, pues evidentemente pues tendrían muchas más dificultades para acceder en alguna oportunidad al espacio de la representación. Entonces vean ustedes que el tema de la reelección en sí mismo, pues parte de una posición más eficientista, más instrumentalista, pero paradójicamente que pues genera una posición mucho más refractaria, más reticente para aquellos que defienden un poquito un concepto más igualitarista en términos de la concepción democrática. Entonces, el partido mayoritario o los partidos de oposición bajo este esquema, como decía Marta, habían hecho un arreglo, es particularmente cuando se aprobó en 2014, es un arreglo muy particularizado, digamos, de dotarle a una estabilidad al Congreso y que más o menos así se fuera perfilando, ¿no? Es decir, pero el cambio del 2018 ahora le genera un argumento, pues insisto, poderoso. Es decir, los números que vimos, pues muestran que Morena intentó, digamos, un ejercicio más o menos equilibrado, decir, bueno, no voy a perder a todos los legisladores y legisladoras que promovían el 18, lo redujo a pues, poco menos de la mitad, ¿no? Pero, digamos, eso refleja que de todos modos sí hubo una valoración de consolidar y de generar un grupo afín al presidente. Pero ahora el reto es ese, se viene una nueva, la que será una nueva candidato o candidata, y pues también quiere tener su grupo político afines. Eso también pasaba en el priismo, es decir, lo que heredaba el anterior presidente a la nueva presidenta, ahora será un factor muy interesante de ver con el reto de cómo pueden, digamos, generar esa conciliación de intereses, primero al interior del partido, desde luego con una pretensión de seguir teniendo una incidencia en la ciudadanía, pero vean ustedes que ya son contradicciones, que puntos de conflicto, puntos de tensión, que entonces realmente el ejercicio de tejido fino que va a tener que hacerse en este proceso, tanto de democracia interna, de negociación de candidaturas, y además de esperar una evaluación positiva de la ciudadanía, porque en este caso, si ya cuando se hagan estas decisiones o estos análisis más aterrizados en cuanto, como decía en mi presentación, cuando el candidato de oposición quiera precisamente, particularmente en este tipo de campañas, donde te vas a enfrentar con alguien que ya lleva 2 veces el ejercicio de la curul, que se supone que conoce mejor su distrito, o que ha ofrecido mejores resultados, que una promesa vaga de alguien que por muy popular que sea, pero que no tiene esa experiencia, que no conoce a detalle
lo que va a encontrar en una Cámara Legislativa, pues esos son factores de diferenciación, insisto, muy interesantes y muy importantes, que también tienen que modificar nuestra percepción y nuestra cultura precisamente política y ciudadana, para poder entonces decir qué es lo que realmente queremos como representante, ¿no? Alguien que pues sí puede prometer cosas muy bonitas, o alguien que ya me ofreció resultados, o al revés, porque tengo malos resultados con este representante, entonces quiero darle la oportunidad a algo que pues al menos ofrezca una expectativa de cambio. O sea, dinámicas que nunca dejan de estar presentes en el ejercicio de la evaluación, pero que, insisto, pues desde luego el reto que presentan los partidos por ello mismo, pues siguen siendo por eso correas de transmisión, actores por eso relevantes, y por ello es muy importante crear estos indicadores y crear estos parámetros que permitan orientar a quienes tengan que tomar las decisiones, sea en el ámbito básico del voto o en el ámbito de precisamente de la visualización de una política de mediano y largo plazo, que además se supone que debe estar sustentada en una mayor profesionalización y en un mayor expertise conforme va pasando el tiempo. Entonces creo que en general no hay una respuesta única, una bala mágica que nos permita decir cómo puedo obtener el equilibrio adecuado entre experiencia y novedad, pero al menos estar muy conscientes de que la ruta trazada en el tiempo reciente con la decisión de la reelección consecutiva, pues nos lleva justamente a lo que plantearon Adriana en el plano concreto de qué tipo de mujeres y qué condiciones formativas, analíticas deben tener, como también lo que señaló Marta. O sea, necesitamos saber si tenemos partidos, ¿no? O sea, si realmente están teniendo una base, un capital político suficiente, reflexivo, para poder siquiera darnos una idea de lo que es el proyecto de país que quieren, ¿no? Y cómo lo reflejan y cómo lo quieren llevar a cabo con la sociedad. Esto sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctora Alarcón. Doctora Báez Carlos. Ok, voy a tratar de ser muy sintética porque ya nos ganó el tiempo. Bueno, primero voy a dar a comentar al comentario que hizo la doctora Marta. Me decía ya, quién sabe si se replique en esta integración paritaria en las próximas elecciones. Está en la Constitución, fíjense que lo que está en la Constitución, pero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como país, es que sí, ya la paridad debe ser de resultados en Cámara de Diputados y en Senado. Ya eso es una reforma de este año. Y a nivel congresos estatales, pues hay diversidad de normativas, pero también es una de las disposiciones de los institutos electorales y del Tribunal Electoral. Es decir, el principio de paridad no es nada más que haya paridad en candidaturas, sino que se logre una representación paritaria. Así es de que yo creo que sí se va a replicar. Ahora, bueno, en el análisis que hicimos en febrero, Movimiento Ciudadano en ese momento era el que tenía una distribución más equilibrada entre sus legisladoras y legisladores en los puestos de mando de las asambleas. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son las buenas prácticas para otros partidos? Bueno, pues ese es otro de los temas que hay que entrar y que hay que meterse a investigar e incluso a dar marcaje a los partidos en el presente y en el futuro cercano, y es todas las disposiciones de paridad que se establecen para los partidos políticos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos, en los que se les obliga a que tengan digamos, disposiciones de paridad en sus documentos básicos y también de medidas para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, que ha sido el principal obstáculo que han enfrentado sobre todo a nivel local las mujeres, y eso incluye pues paridad en las candidaturas, paridad en la distribución de cargos en los espacios de representación logrados, paridad al interior de los partidos políticos, paridad en la distribución de los recursos de espacios radio, televisión, financiamiento, el uso del financiamiento destinado a promover el liderazgo de las mujeres, pues sirva para promover el liderazgo de las mujeres, etcétera. Es decir, pues nada más hay que seguir lo que señala ya nuestras leyes generales para que si los partidos políticos lo hicieran, pues seguramente
sería muy buena práctica y lograríamos mejores resultados. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana Báez Carlos. Y pues bueno, agradecerle a todas, a todos, a todos ustedes quienes nos siguen a través de las distintas redes sociales. Vamos a dar paso a la siguiente mesa, la mesa número 20, mesa número 19, procesos políticos en América Latina. No quiero dejar de mencionar los saludos que nos deja en redes sociales el doctor Francisco Reveles a esta mesa, quien participará inmediatamente. Pues bueno, un saludo, que esté muy bien. Gracias, saludos, bye bye. Gracias, saludos, suerte. Adiós, bye.